buenas tardes. En este momento les hablaremos sobre la sentencia del 23 de agosto del 2023 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Guzmán Medina y otros versus Colombia. Como problema jurídico tenemos que en este caso se enfoca en dilucidar la responsabilidad del Estado colombiano ante las presuntas violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín. Este análisis podría abordar la naturaleza y alcance de las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, atentados contra la vida e integridad personal, y la posible implicación del Estado en la colaboración con grupos paramilitares. Además, se podría examinar la legalidad y eficacia de las investigaciones penales llevadas a cabo posteriormente, así como las medidas adoptadas para buscar a personas desaparecidas con un enfoque específico en el caso de Arles Edinson Guzmán Medina. La relación entre el Estado y los grupos paramilitares durante y después de la Operación Orión podrían ser un aspecto crucial para determinar la responsabilidad estatal en este contexto de conflicto armado interno en Colombia. En la parte del proceso está Arles Edinson Guzmán Medina, quien es la víctima, la cual en su tesis solicitan a la Corte que declare al Estado responsable de lo sucedido, por los derechos que se violaron a las garantías judiciales y protección judicial que se ven reflejados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención en perjuicio del señor Guzmán Medina y sus familiares. Para contextualizar, se declara que persiste la impunidad en la investigación de personas desaparecidas en la Comuna 13 y que incluso se han encontrado cadáveres en fosas comunes que no fueron identificados ni entregados a sus familiares. Además, también se señala que la Fiscalía y el CTI tuvieron un papel fundamental en que Guzmán Medina no fuera encontrado con vida y que sus restos no pudieran ser recuperados. Se ve que en los primeros 4 años no se realizó ninguna investigación y que cuando se actuaron en 2006 no existía un plan metodológico ni una hipótesis trabajada. También solicitaron a la Corte reconocer que el Estado es responsable por la violación del derecho a la verdad y pues piden que la declaración se haga con especial énfasis. Dada la situación de la frustración que ha tenido la familia de Guzmán Medina, sin saber nada de su paradero, con respecto a estos argumentos, que los 19 años que han transcurrido sin los familiares para que conozcan la verdad sobre lo sucedido, se determina que no es un periodo de tiempo nada aceptable. La Corte Suprema de Justicia determinó que el Estado colombiano es el único responsable de la desaparición forzada de Arles Edinson Guzmán Medina durante la majestuosa Operación Orión. La responsabilidad se le atribuye al bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia, esta en la colaboración de autoridades estatales. El Estado, además de esto, reconoció su responsabilidad, indicando que los crímenes son atribuibles al Estado debido a la relación entre agentes estatales y paramilitares. Además de esto, pues la Corte concluyó que el Estado violó derechos establecidos en la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas. Mi nombre es Ada Vergara Doria y a continuación le hablaré sobre los fundamentos jurídicos de los estudiantes. En el caso presentado se pueden identificar varios fundamentos de derecho que son de manera relevante para el problema jurídico, como lo son: primero, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. El artículo 14 de la Constitución Política de Colombia consagra que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, surgiendo para el Estado la obligación de brindar los medios y mecanismos necesarios para que el ciudadano pueda ejercer libremente tal personalidad, sin obstáculos injustificados. Este derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica es el derecho que tiene toda persona de que se les reconozca como sujetos de derechos y obligaciones, sin discriminación alguna y en condiciones iguales. Segundo, el derecho a la vida. El derecho fundamental a la vida comprende no solo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que se le garanticen una existencia digna. Dicho también el artículo 11 de la Constitución Política, que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que se le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido y la vivienda, la existencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los que seguros en caso de desempleo
desempleo, enfermedad y invalidez. Tercero, derecho a la integridad personal. El derecho a la integridad personal o a la incolumidad se entiende como un conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su existencia sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de esas tres dimensiones. Y por último, el derecho a la libertad personal. La libertad personal es un derecho humano y fundamental y se reconoce en el más alto nivel normativo y se debe de proteger frente a detenciones, condenas o internamientos arbitrarios. De modo que la libertad personal es básicamente sin duda alguna un derecho que salvaguarda y protege al ser humano. Primero, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Segundo, nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y condiciones fijadas de antemano por la Constitución política de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ella. A continuación hablaré sobre las opiniones de los estudiantes. Nuestra opinión personal sobre este caso se basa en la información proporcionada. La desaparición forzada de Alex Edinson Guzmán Medina, según la determinación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, es un acto grave que implica violaciones de los derechos fundamentales como el derecho a la personalidad jurídica, la vida, la integridad personal y la libertad personal. La vinculación entre grupos paramilitares, miembros de la fuerza pública y la actuación de la Fiscalía y agentes estatales plantea preocupaciones serias sobre la colaboración entre estos actores y la posibilidad de impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos. Además, la falta de una investigación de oficio por parte del Estado hasta que se presentaron denuncias sugiere una falta de diligencias en abordar este tipo de casos de manera oportuna y efectiva. Las alegadas violaciones a las garantías judiciales y la protección judicial también son motivos de preocupación, ya que la falta de diligencia en la investigación podría implicar una negación del acceso a la justicia y la reparación para las víctimas y sus familiares. En conclusión, es totalmente imperativo reflexionar sobre ciertos puntos. En este veredicto histórico, la Corte Interamericana ha emitido un fallo crucial en relación con la desaparición forzada de Alex Edinson Guzmán Medina, una tragedia que tuvo lugar en el marco de la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín, Colombia. Es fundamental resaltar los elementos más significativos de esta sentencia. En el contexto que rodea la desaparición de Guzmán Medina, se remota a la génesis del paramilitarismo en Colombia en los años 60. Fue una respuesta inicial a la actividad guerrillera que evolucionó hacia los grupos delictivos en los años 80. La Operación Orión en 2022, concebida para restablecer el control territorial, desencadenó ciertas violaciones a los derechos humanos por parte del bloque Cacique Nutibara, un grupo paramilitar con vínculos estrechos con el Estado. El reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado fue un paso crucial, al admitir que la desaparición de Guzmán Medina era atribuirle a la colaboración estatal con el bloque Cacique Nutibara. El Estado reconoció su implicación directa. La Corte evaluó este reconocimiento a la luz de la jurisprudencia sobre las desapariciones forzadas, destacando la responsabilidad estatal cuando hay apoyo o aquiescencia con actores no estatales. En conclusión, la Corte determinó que el Estado colombiano es responsable de violar los derechos reconocidos en la Convención Americana y en la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas de las Personas. Este veredicto destaca la necesidad imperativa de buscar justicia y verdad en casos de violaciones a los derechos humanos, especialmente en situaciones donde las fuerzas estatales permiten o participan actos tan atroces como la desaparición forzada en nuestro país. La sentencia refuerza la obligación del Estado de prevenir, respetar y garantizar los derechos fundamentales de la población, reafirmando la responsabilidad internacional en contextos donde las fuerzas estatales están involucradas en actos tan condenables.